Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. La compleja agenda del nuevo ministro de Trabajo y Previsión Social. La semana dio inicio con la reactivación del Consejo Superior del Trabajo entre los sectores laboral, empresarial y gubernamental, convocada por el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, presidida por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, con la presencia del presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, de miembros provenientes del Gabinete de Gobierno, de presidentes de las gremiales empresariales y dirigentes del movimiento sindical, y de Roberto Ferreira, director adjunto de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Como lo afirmó este último, el diálogo social contribuye a la cohesión social y es esencial para que una economía sea productiva. Después de 6 años de fractura en el diálogo social desde el 2013, de señalamiento de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por las violaciones al convenio internacional que obliga a consultas tripartitas, finalmente se logró celebrar esta importante reunión que forma parte del relanzamiento del Ministerio de Trabajo y Previsión Social con una de las agendas más complejas y sustantivas del Gabinete de Gobierno, y yo agregaría de la historia del Ministerio de Trabajo. Para conversar de dicha agenda y de la transformación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, conversamos esta noche con el ministro Rolando Castro. Bienvenido, ministro. Buenas noches, don Alberto. Es un gusto acompañarle por 2 razones elementales. Una, por tocar la agenda que es un eje transversal en El Salvador, en una sociedad, y fundamentalmente por su calidad profesional que, dicho sea de paso, siempre ha contado con mi total admiración. Muchas gracias. Quíteme el don, por favor. A mí me llama la atención, antes de entrar propiamente en materia, que un muchacho humilde, de origen campesino, de Usulután, salió de allá, estudió, se vino a trabajar como jardinero en la alcaldía de San Salvador y ahora es ministro. Eso no sucede todos los días. Cuéntenos, aunque sea brevemente, cómo sucedió. Bueno, muchas gracias. La verdad, yo formo parte de una familia de 6 hermanos, de una colonia que se llama Colonia Paniagua, de Puerto Parada, del departamento de Usulután, del Granero de la República. De una familia muy humilde, muy pobre económicamente, y en la escuela donde yo estudié solo existía hasta 9º grado en ese momento. Estudiamos, posteriormente ahí por 1991 nos venimos a trabajar a San Salvador, tal como usted muy bien lo ha descrito. Entré primero como supernumerario, después de supernumerario como auxiliar de jardinero, después de auxiliar de jardinero a jardinero, pero todo eso estamos hablando de intervalos de tiempo de 4 años. Estamos hablando que 12 años para llegar a ser jardinero. Después de ser jardinero, llegué a ser supervisor. Después de supervisor, coordinador de área, y finalmente, hasta hace 6 meses, 5 meses, yo fui el coordinador general, que era el cargo de gerente general de la unidad de parques y zonas verdes, la misma que me dio la oportunidad de entrar como supernumerario y auxiliar de jardinero. Así es que una enorme bendición. Pero después fue dirigente sindical dentro de la alcaldía y luego pasó a ser sindical dentro de las áreas municipales. Sí, me eligieron secretario general de la seccional de parques en Astrán. Después de eso me formé parte de la comisión negociadora de alto nivel de Astrán a nivel nacional. Posteriormente ingresé a la Junta Directiva General Nacional y finalmente fui el coordinador general del equipo de negociación nacional e internacional de nuestra organización, Astrán en ese momento. He tenido un mundo eminentemente laboral desde los segmentos más humildes de los estratos sociales de este país
y he sido un dirigente sindical que también he dado una lucha histórica en función de los derechos de los trabajadores. Y en el ministerio, en la alcaldía de San Salvador, conoció al alcalde Nayib Bukele y así fue como desarrollaron una relación política y personal que explicaría también por qué usted ahora es ministro. Sí, tuve la oportunidad de conocer en ese momento al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Empezamos a armar acercamientos, negociaciones. Fue un alcalde que trató muy bien a la clase trabajadora y luego se logró romper ese formalismo de relación entre el alcalde y el dirigente sindical y tuvimos sendas reuniones, incluso en su casa, en diferentes lugares, que iniciábamos a las 7 de la noche y que en teoría era media hora y nos levantábamos a la 1, 2 de la madrugada a estar hablando de las conversaciones con un gran sueño, con un sueño de transformar este país llamado El Salvador y posteriormente cuando el actual presidente se lanza a la campaña, me pregunta Rolando, ¿cuál va a ser tu aporte? ¿Me vas a apoyar? Y yo le dije, tú has sido no solamente un alcalde en San Salvador, no solamente has sido una persona identificada con los derechos de los trabajadores, tú también has sido nuestro amigo, que él estuvo, por cierto, en los momentos más difíciles que nosotros atravesamos y lo menos que puede hacer, el verdadero concepto de amigo, es dejarte solo en esto y te vamos a apoyar. Le dimos el total apoyo y después gana ya el presidente electo, me invita a una reunión y me dice, todas aquellas noches enteras que pasamos hablando de la transformación de este país, ha llegado el momento y por eso quiero que me acompañes en el gabinete como ministro de Trabajo. Enorme desafío particularmente en una de las instituciones más importantes del país, pero que ha estado relegada históricamente, como hago referencia en mi columna del jueves pasado, que le dediqué precisamente a la transformación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esto dicho, usted ha recibido un ministerio emproblemado, sin las capacidades técnicas y profesionales para impulsar la más compleja y ambiciosa agenda de este ministerio en su historia y además una de las agendas más complejas dentro del mismo gabinete de gobierno. Entonces aquí hay una contradicción inicial. Usted tiene la agenda más compleja, ya vamos a ver 10 puntos que la resumen, pero es un ministerio muy débil para semejante desafío. Es un ministerio jurídicamente muy fuerte, es un ministerio que es el eje transversal de una sociedad, es un ministerio que tiene una gran robustez desde el marco constitucional de El Salvador, pero es un ministerio que estuvo diseñado con el presupuesto más pequeño de todos los ministerios. Es el más pequeño, 16.3 millones de dólares, de los cuales 14.8 se va en salario y 1.3 tenemos que resolver el tema de bienes y servicios. Cuando uno define pago de agua, luz, teléfono, alquileres de locales en los 14 departamentos y otras cosas más, ni siquiera ese porcentaje de 1.3 de bienes y servicios le sirve para funcionar. Quiero recordar algo. El mes de diciembre del año pasado, que estaban nuestros antecesores, en el mes de diciembre se quedaron sin energía eléctrica, producto de que el presupuesto no tenían para pagar. ¿Qué significa? Creo que el sistema, de forma intencional y planificada, construyó un Ministerio de Trabajo en esas condiciones para tenerlo invisibilizado, con poca credibilidad y que no desarrolle su trabajo. Y esto ha sido así históricamente. Históricamente. Y esto no cambió tampoco con los últimos gobiernos. Y vamos a hablar del desafío de la transformación del ministerio al final. Su primera prioridad dentro de esta compleja agenda pareciera es ser la reactivación y fortalecimiento del Consejo Superior del Trabajo. Hubo una reunión muy importante a la que hice referencia. ¿Cuáles son los resultados concretos de esa reunión? Ya se pusieron de acuerdo en los primeros puntos de la agenda. ¿Qué sucedió brevemente? Sí, el primer eje de acción de nosotros es transmitir tranquilidad, certidumbre jurídica, cumplimiento de Estado de Derecho a todos los actores, a los trabajadores y a los empleadores.
Para eso era lo más importante construir el escenario donde ambos estén representados. Y por excelencia y por legalidad y por norma constitucional le corresponde como autoridad máxima la instalación de inmediato de los tripartitos. Eso significa Consejo Superior del Trabajo y la conformación del salario mínimo. A raíz de ello es que la primera decisión que tomamos fue la instalación del Consejo Superior del Trabajo. Que bendito sea Dios, no ha sido fácil encontrar un sector productivo diciendo de que el Ministerio de Trabajo desarrolló un papel policíaco y de persecución, y tampoco no era fácil transmitir confianza al sector laboral, que prácticamente en estos últimos 10 años fueron totalmente maltratados, humillados y marginados. Pero gracias a Dios lo logramos. No, este evento del lunes pasado, al que hice referencia y del que hablé también en mi columna del jueves pasado en la prensa gráfica, es un evento sin precedentes, sobre todo considerando que nos estábamos fuera, ¿verdad? Fuera. De las instancias internacionales, señalados. Condenados y se dice fácil, pero ha sido un logro importante. Vamos a pasar muy rápidamente en cada uno de los puntos de la agenda. Ya vimos el primero, la revisión y actualización del salario mínimo. Estamos ya mandando las notificaciones a la parte empleadora y a los sindicatos, tal como la ley lo manda, ya para la instalación del Consejo del Salario Mínimo. El salario mínimo como tal no puede ser discutido, analizado ni consensado en ningún otro escenario que no sea a través del Consejo del Salario Mínimo. Así es que ya estamos enviando las notificaciones a todas las partes a fin de que en los próximos días vamos a instalar también el Consejo del Salario Mínimo. Yo ya me adelanté en algunas cosas. Ya tengo asesoría de OIT en este momento sobre parámetros de medición, el tema del salario mínimo. Ya tenemos un equipo de economistas trabajando en ello, y para que cuando se instale lleguemos ya con elementos técnicos suficientes. Pero quiero hacerlo todo debidamente consensado, porque hay dos teorías. La teoría del sector productivo, que dice que un incremento del salario mínimo significa llevar a la quiebra de las empresas, y está la otra teoría de los trabajadores, que dicen ojalá y los empresarios un día pudieran vivir 2 meses con el salario mínimo que nosotros tenemos. Sin embargo, en el caso del árbitro, que es el Estado, que le toca jugar el papel de definiciones de reglas claras, tiene que escuchar a ambas partes, pero también tiene que hacer su propia propuesta. Así que en este momento estamos trabajando mediciones técnicas con economistas nacionales e internacionales, y Dios mediante vamos a tener resultados en el corto tiempo. El respeto a la ley laboral en empresas, alcaldías e instituciones de gobierno. Esto ha estado lleno de violaciones por todos lados. Sí, lamentablemente, debo de reconocer que tenemos empresas exitosas, muy buenas, que en este país uno se siente orgulloso de ello, ya sean inversión nacional o internacional. He visitado algunas empresas de las grandes en este país y he encontrado empresarios con un gesto tan loable a los trabajadores, que están por encima de los estándares legales en el marco de la estimulación a los trabajadores. Y yo debo de reconocer que tenemos un sector empresarial serio, responsable, correcto, honesto, justo, solidario con los trabajadores. Pero también hay malos empresarios. Hay un segmento de empleadores, tanto del sector privado como alcaldías, que incluso han llegado al nivel de quedarse con la apropiación de las retenciones legales de los trabajadores. Esto contempla seguro social, esto contempla administradoras de fondos de pensiones, y esto contempla que los préstamos personales e hipotecarios que tienen los trabajadores no se los han depositado. ¿Qué es lo que hacen? El salario nominal es $500, el salario líquido son 350. Se quedan con $150 utilizándolo para otro tipo de cosas, violentando los derechos de los trabajadores. En eso quiero ser muy contundente. Vamos a aplicar el peso de la ley en 2 vías. 1, el proceso sancionatorio grave que está tipificado en la ley y que corresponde al Ministerio de Trabajo actuar. Y 2, también esto tiene una connotación eminentemente penal, como los delitos de apropiación indebida, malversación de fondos y otros, que esto ya incluso lo estoy coordinando con la Fiscalía General de la República a fin de trasladar todos esos expedientes, y que el señor fiscal general tiene que actuar. Pero no podemos seguir permitiendo que esto suceda en nuestro país. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos.
La compleja agenda del nuevo ministro de Trabajo y Previsión Social es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el ministro Rolando Castro. Una agenda compleja para un ministerio que tiene un gran desafío para transformarse y poder precisamente impulsar una de las agendas sustantivas más importantes, no solamente del gabinete de gobierno, pero también de la historia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ministro, acabo de oírlo hablando de la importancia de hacer cumplir la ley y que no hayan abusos contra los trabajadores. Pero como reacción a la integración de la representación de los trabajadores en el Consejo Superior del Trabajo, hay un señalamiento de FESPAD de que el sector patronal empresarial recupera el control del Consejo Superior del Trabajo, señalándolo a usted como que estaría favoreciendo a organizaciones sindicales más cercanas a la patronal. La ley es clara y contundente. A mí me dice como ministro qué es lo que debo de hacer y eso se define por representatividad en el marco de las propuestas que lleven a cabo las federaciones y confederaciones legalmente constituidas. En base a eso es la proporcionalidad y la representatividad y es en base a ello que se ha tomado la decisión. ¿Quién representa a los trabajadores? No es ANEP quien tiene que decirlo, no es ASI que tiene que decirlo, no es FESPAD que tiene que decirlo, incluso no soy yo quien tengo que decirlo. La representación de los trabajadores la definen los trabajadores. Por representatividad y proporcionalidad, ellos son los que han ganado en el marco de la propuesta hecha. Sin embargo, en mi calidad de ministro y como gobierno, creo que la crítica es totalmente sana. Yo respeto a FESPAD, a cualquier otro tipo de crítica, porque los cimientos de una democracia se construyen precisamente aceptando la crítica. Bueno, históricamente se señalaba en los gobiernos de Arena y en los gobiernos del PCN también, de que en el Ministerio de Trabajo la representación laboral era como muy cercana a los intereses empresariales. De hecho, yo hablo que ha habido históricamente un sesgo a favor del sector empresarial, pero que en los gobiernos del FMLN pareciera que el sesgo fue contra ambos. Me imagino que habrán recursos para las organizaciones sindicales que creen que se les ha tratado injustamente para presentarlos a ustedes, porque es un tema que me parece sensible. No, y aparte de eso, que hubieron por representatividad, que fueron unas más chicas y no llegaron a lo que la ley manda, también yo con ellos voy a construir una mesa de negociación directa. Algo que me llamó la atención desde que lo vi en algunas entrevistas fue que a usted le ha dado la responsabilidad del presidente Bukele de ser, por decirlo así, el punto focal para la reforma del sistema de pensiones y seguridad social. Ya solo con eso tendría para entretenerse. Sí. Cuéntenos, aunque sea muy rápidamente, ¿qué va a hacer? No, sí, brevemente. Vamos a conformar, bueno, primero hay una decisión clara ya de CAPRES que quien va a manejar el tema de pensiones es el Ministerio de Trabajo, porque se llama Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y además ahí están como las herramientas para poder ejecutar una buena reforma de pensiones. La reforma que se hizo anteriormente fue manejada desde Hacienda y desde el momento que era manejada de Hacienda era un tema eminentemente fiscal más que previsional. Hoy va a ser una reforma previsional. Bueno, pues sencillo. Vamos a conformar una mesa de pensiones en El Salvador, donde va a estar incluso representada la academia. Yo he sido muy crítico con la academia y le he dicho de que no puede estar de espalda ante los problemas estructurales y coyunturales de este país. Vamos a hacer muy participativo eso. Pero una cosa debemos de garantizar, es que tanto el legado del presidente como el mío propio, mi calidad de titular del Ministerio de Trabajo, hemos calificado que la reforma de pensiones que se llevó a cabo recientemente en el gobierno del FMLN es un insulto a la dignidad humana y no podemos estar quedándonos con los brazos cruzados o de espalda a eso. Ministro, un comentario muy breve para seguir con el próximo punto. Hay gente que tiene grandes expectativas respecto a este tema, pero si seguimos con los 2/3 de la población económicamente activa en el sector informal, en actividades de muy baja productividad, etcétera, no hay forma de tener un sistema de pensiones digno y que sea sostenible. Y ese es un tema que, por supuesto, va a estar en la discusión, pero el gran desafío es cómo
transformamos esta economía a otro nivel. De eso hablaremos en su oportunidad. Hay otro tema que me parece que es otro gran paquete que usted ha asumido, pero que me llama mucho la atención. Hasta que transformemos la economía, ojalá, pasará un tiempo. Esto no es de la noche a la mañana. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con un subempleo que en el sector urbano supera el 30% de la población económicamente activa? ¿Qué vamos a hacer con la gente que no tiene empleo y que no tienen empleos decentes? Entonces me parece interesante estos acuerdos con los Estados Unidos a los que ha llegado el gobierno de la República y que usted está ya involucrado en este tema. Tres cosas elementales. Una es que con el presidente y el gabinete estamos trabajando garantizar en primer lugar oportunidades reales en El Salvador en materia laboral. Número dos es que las personas que retornan, comúnmente definido como el migrante retornado, estamos construyendo desde nuestra oficina un área de apoyo legal, psicológico, pero además tenemos ya un acuerdo con 225 empresas de crear una bolsa de empleo directamente para ello. Y un tercer elemento es que el presidente ha planteado que la migración debe de ser una opción y no una obligación como históricamente se ha hecho. Es por ello que estamos trabajando sobre una definición conceptual de que el tránsito legal y ordenado de nuestra gente. Pero entiendo que serían permisos de trabajo, comenzando con el sector agropecuario en Estados Unidos, de un máximo de 10 meses, después vendría un 2 meses de intervalo para luego, pero que además están hablando con otros sectores que han expresado también interés en este acuerdo. La clase de visa es una visa H2A que tiene que ver con el aspecto agrícola. Hay una realidad concreta. Estados Unidos está deficitario con el tema de la mano de obra en el área eminentemente agrícola. Y dos, los estudios focales que nosotros tenemos del índice de desempleo y de personas desocupadas en El Salvador, mayoritariamente está concentrado en la parte rural, que es donde la situación de pobreza es cada día más dramática. Entonces, tenemos el punto de equilibrio entre la necesidad de la mano de obra que tiene Estados Unidos y la necesidad real de nuestras familias que hoy por hoy no tienen oportunidades. Gracias a Dios ya tenemos un acuerdo en firme con la embajada, con el gobierno. Yo viajé recientemente al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y Dios mediante en los próximos días viajará nuestro primer contingente de forma ordenada y evitando aquel drama humano de que nuestros niños, nuestros padres y madres queden asfixiados en el río Bravo. Yo afirmé en mi columna del jueves que el Ministerio de Trabajo se ha ocupado relativamente poco del trabajo y casi nada de la previsión social. Exacto. El otro punto precisamente de la agenda, entonces, es el fomento a la inversión y a la generación de empleo decente. Por supuesto, está Proesa, está el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Trabajo tiene un rol muy importante a desarrollar en la materia. Claro, y la ventaja es que en el gobierno tenemos un gobierno articulado y coordinado, integrado, a fin de que somos una maquinaria general del Estado salvadoreño a través del Ejecutivo de garantizar certidumbre jurídica y reglas claras. Hace un par de años todavía, en estos últimos 10 años de gobierno del FMLN, habían muchos inversionistas nacionales que incluso se iban mejor a buscar las dictaduras que estaban al otro lado en nuestros países vecinos. Y porque había, incluso en esas dictaduras, más certidumbre jurídica que la que podía existir en El Salvador. Nosotros estamos de acuerdo que la inversión puede ser regional, pero que antes debemos de edificar nuestra casa. Por eso es que hemos garantizado a los sectores productivos reglas del juego claras, definidas, pero sobre todo dos tipos de certidumbre. Una, el tema de la inseguridad, que con la valentía del presidente y nuestro gabinete de seguridad estamos enfrentando de forma frontal, que nunca nadie lo había querido hacer. Y dos, garantizando certidumbre jurídica al sector productivo. De esa manera logramos estimular y dinamizar el tema de la confianza y por supuesto la economía. Yo solo he puesto una condición, que se terminaron las violaciones a los derechos laborales. Les vamos a garantizar todo al sector productivo, todo lo que necesita, reglas claras, diversificación empresarial, vamos a universalizar los criterios, vamos a desburocratizar el Estado, vamos a hacer lo que ellos crean conveniente a fin de dinamizar la economía y que se amerita hacerlo, pero una cosa a cambio,
se terminaron las violaciones de los derechos laborales. Yo no puedo estar en un Ministerio de Trabajo permitiendo que sigan violaciones a los derechos laborales. Vamos a ver, todo esto es muy importante, pero aquí no van a venir empresas de mayor, dijéramos, progreso tecnológico, mayor nivel de complejidad que requiere mano de obra técnica y profesional de mayor preparación si nuestros recursos humanos no se capacitan, si no hay una formación de los institutos técnicos, pero también de las universidades más vinculados al mercado. Aquí hay también otro desafío importante. Dos cosas concretas que nos están poniendo en desventaja ante el mundo entero. Uno es que tenemos una legislación laboral de 1972. No está acorde ante los retos y desafíos del momento. Y número dos, no ha habido profesionalización de nuestra mano de obra. Nosotros, por primera vez en la historia, vamos a crear la unidad del mercado laboral en El Salvador, en el Ministerio de Trabajo. Y número dos, vamos a crear la unidad de inteligencia del mercado laboral que nos permite armar una proyección estratégica de 15, 20 años de cuál es la ruta que debe llevar el país y de esa manera profesionalizar nuestra mano de obra. En Europa, Estados Unidos, hay sindicatos fuertes que negocian duro, fuerte, con los dueños de las empresas o con el management y llegan a acuerdos. Claro. Entonces, esto ha sido parte de ese modelo de desarrollo importante. Aquí en muchos sectores empresariales el mejor sindicato es el que no existe. Entonces hay un sesgo muy antisindical, pero lo que hemos visto es que la visión en general del mundo de los trabajadores y sindicatos se quedó muy atrasado. No ha habido de parte, me parece, del Ministerio un esfuerzo para la formación de los trabajadores de los sectores sindicales y me parece que este es otro gran desafío que tiene el país. El movimiento sindical está enfermo, está fragmentado, está herido, está desprestigiado y esto es multifactorial y no nos alcanzaría el tiempo para definirlo, pero una de las cosas que más daño le ha ocasionado es la dependencia total de la partidocracia en El Salvador. Nosotros vamos a tratar de conformar el Instituto de Formación de Cuadros del movimiento sindical y soñamos y aspiramos con dejar un movimiento sindical en este quinquenio digno, que sea visto y que se tenga una definición conceptual, como cuando usted viaja a Europa y prefiere muchas veces, en vez de reunirse con un congresista, con un senador, con un dirigente sindical, eso pasa por principios, por valores, por ética, por muchos aspectos, pero creemos que el movimiento sindical auténtico lo vamos a dignificar en este quinquenio. Los países con mayor desarrollo y desarrollo humano son países como los países nórdicos, donde el movimiento sindical muy evolucionado tiene una presencia muy grande. Finalmente, ministro, esta es una agenda importante, ambiciosa. Qué bueno esto que usted subrayó al principio, de que el ministerio es fuerte desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista orgánico, funcional, de capacidades humanas, para enfrentar semejante agenda, está muy débil. ¿Qué va a hacer usted para transformar el ministerio mientras está metido además en el impulso de esta agenda? Obviamente tenemos que modernizar el ministerio, tenemos que devolver o más bien construir credibilidad porque encontramos un ministerio con muy poca credibilidad, pero fundamentalmente está en el proceso de modernización. Sabe que nuestros inspectores cuando van a hacer las actas, escriben en su acta, de repente levantan el acta de inspección, llegan de regreso y cuando de repente se dan cuenta de que la hojita donde la andaban se les perdió y deben de recordarse qué es lo que escribió. Nosotros estamos armando una plataforma digital donde va a estar con su tablet levantando el acta en el momento y eso va a ser visto por su supervisor, por el coordinador, hasta el ministro, en una red articulada de una plataforma digital. Vamos a estar articulados donde incluso no queda discrecionalidad de un inspector manipular la información existente, porque en tiempo real vamos a estar absolutamente todo. Y si hay una modificación de algo, el mismo sistema dirá dónde se hizo eso. Vamos a modernizar el ministerio. Como Focos nos interesa mucho lo que va a ser el desempeño de este ministerio y de esta agenda tan compleja. Esperamos que cada cierto tiempo tenerlo en este programa
para poder actualizarnos sobre los desafíos, sobre las realizaciones importantes de esta institución pública que ha estado históricamente relegada, pero que a muchos nos llama la atención este nuevo punto de partida. Pues ese intervalo de tiempo dependerá en primer lugar de Dios y en segundo lugar cuando usted tome a bien invitarlo, con el mayor de los gustos vamos a estar acá. Muchas gracias. Gracias. Y amigos televidentes, no nos cambie. Hay muchísimo más contenido en Focos.